Buenos días. Señora delegada de Economía y Hacienda de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga y presidenta del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, concejala de Ronda, doña María del Carmen Martínez Fernández, delegada de Feria, Fiesta y Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, doña Rebeca Muñoz Bueno, hermano mayor, don Miguel Becerra Delgado, miembro de la Junta de Gobierno, hermano de la Real Hermandad, representante de la Agrupación de Cofradías de Ronda y de otras hermandades, representante de la Fundación Unicaja, señoras y señores, amigos todos, buenos días. En nombre de la Real Hermandad del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad, Cristo resucitado y Nuestra Señora de Loreto, le damos la bienvenida a la jornada divulgativa denominada Los lienzos funerarios de Jesús de Nazaret en la tumba vacía, que se enmarca en los actos culturales que se están desarrollando con motivo del 450 aniversario fundacional de nuestra Real Hermandad. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los patrocinadores que han contribuido generosamente para que se pueda celebrar este evento, así Turismo de Ronda, perteneciente al Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, que gentilmente nos han cedido este salón para albergar esta jornada divulgativa. A la Fundación Unicaja, al Hotel Catalonia Reina Victoria, al Hotel Don Miguel y Excelentísima Diputación Provincial de Málaga. A todos ellos, muchas gracias. Y salió pues Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían pues los dos juntos, y el otro discípulo se adelantó más veloz que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y agachándose, ve desplomados los lienzos, pero no entró. Llega pues también Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro, y contempla los lienzos yacentes y el sudario que estuvo sobre la cabeza de él, no como los lienzos yacentes, sino enrollado en su propio lugar. Entonces pues entró también el otro discípulo, quien llegara primero al sepulcro, vio y creyó. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 3 a 12. ¿Qué vio el otro discípulo? El mismo Juan, que según la tradición apostólica era el apóstol y evangelista, que estuvo presente para entrar, ver y creer. ¿Cómo se encontraban los lienzos en la tumba para creer que realmente había resucitado y no había sido robado el cuerpo? En el relato joánico nos introduce y es clave en el contenido de estas 4 ponencias, siendo el único evangelista que nombra tanto el sudario que estuvo sobre la cabeza de Jesús como los lienzos, seguramente un plural enfático para describir la disposición de un solo lienzo que envolvería el cuerpo a modo de mortaja. Los otros 3 evangelistas, los sinópticos, solo nombran a la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús y lo denominan sindón, que en griego significa lienzo o sábana de lino. Y de los lienzos que nos habla Juan, existen 2 reliquias que han llegado hasta nuestros días y que la tradición cristiana contempla como los lienzos funerarios que amortajaron a Jesús de Nazaret. Por una parte, la bien conocida síndone o sábana santa de Turín, que alberga la impronta frontal y dorsal de un hombre barbudo desnudo con todos los signos de la pasión y muerte compatibles con la que padeció Jesús de Nazaret, que aquí podemos contemplar una réplica a tamaño real. Y el Sudarium Domini, el sudario del Señor, el pañolón de Oviedo, lienzo de menor tamaño, sucio, sin imagen y salpicado de manchas, que aquí lo tenemos también expuesto. Réplica, cortesía de don Pedro Peinado, nuestro matemático, ponente, que ha tenido la gentileza de prestarlo para esta jornada. Muchas gracias, Pedro. Y del estudio e investigación de la posible conexión y correspondencia de ambas telas se ocupa el ENICES, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, un elenco multidisciplinar de investigadores, de los cuales hoy nos visitan 4 de ellos a título individual y que nos introducirán en el conocimiento de algunos de sus estudios que se prolongan ya en el tiempo, casi 35 años, perdiendo tiempo de estar con su familia, perdiendo dinero, puesto que no cobran por pertenecer a este equipo, ni por venir a dar estas ponencias, y perdiendo prestigio, que como ellos suelen decir, por estar metido en cosas de curas. Después nos contarán si ha merecido la pena. Es un honor y un verdadero privilegio poder contar con ellos en Ronda y pediría para ello un fuerte aplauso. Ahora se va a poner un vídeo. Según relata el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret fue ajusticiado por las autoridades de su tiempo y condenado a ser crucificado. El Evangelio según San Juan indica explícitamente que, tras su muerte, José de Arimatea
un aparato para retirar el cadáver. Dado que el cuerpo manaba sangre por la nariz y por la boca, colocaron alrededor de su cabeza un sudario que quedó profusamente manchado. Según la tradición, ese sudario es el que se conserva en Oviedo desde tiempo inmemorial. Se trata de una tela muy arrugada, agujereada y recosida que presenta unas huellas que merecen ser estudiadas. Para su análisis, los investigadores aplican la terminología que aparece en pantalla, haciendo una distinción entre el anverso y el reverso de la tela. Se observa con claridad un eje de simetría en la configuración de las manchas, ya que el sudario fue doblado por la mitad cuando la sangre todavía tenía la propiedad de empapar el tejido. Todas las manchas han sido convenientemente cartografiadas para poder comprender su configuración. Las personas que se hicieron cargo del cadáver de Jesús, según indican también los evangelios, lo envolvieron en una sábana limpia, tal y como era la costumbre de los judíos en el siglo I a la hora de sepultar. Esta sábana es lo suficientemente larga como para envolver el cuerpo de un varón adulto, cubriéndolo por delante y por detrás, tal y como se aprecia en esta animación. El evangelio según San Juan también indica que el cadáver de Jesús quedó en el sepulcro envuelto en la sábana y que el sudario con el que le habían envuelto la cabeza quedó enrollado en un lugar aparte. El domingo por la mañana, cuando las santas mujeres acudieron al sepulcro para terminar de embalsamar el cadáver, descubrieron que el cuerpo había desaparecido. Sin embargo, tanto la sábana como el sudario permanecían en el interior de la tumba, tal y como la comitiva fúnebre los había dejado colocados en el momento de la sepultura. La sábana se conserva en la ciudad italiana de Turín, pero el hecho de que presente manchas compatibles con las que podemos observar en el sudario de Oviedo indica que probablemente envolvieron el cuerpo de la misma persona el mismo día. Pues sin más, damos paso a don Guillermo Heras, que va a presentar al primer ponente, que será don Alfonso Sánchez Mosilla. Por favor, don Guillermo. Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por la conmemoración de su 450 aniversario y la invitación que han tenido ustedes la amabilidad de hacernos, porque estamos realmente abrumados de su amabilidad. Sobre todo, don Jaime Ramírez Concelles, que no pierde detalle y está pendiente de nosotros absolutamente para todo desde hace año y medio. No es cosa de ello. Peñaranda para mí es algo que ha sido maravilloso porque he recordado la primera vez que vine, yo tenía 8 años, año 1956, con mis padres. Pasamos 3 veranos en Málaga y entonces 1956, 57 y 58. Y cuando he visto desde el hotel el glaciar de la derecha y he visto el movimiento de toda esa zona, me he acordado de mi padre explicándome aquello en aquel momento. Fíjense ustedes cómo recuerdan uno cosas de aquellos años y no se acuerda uno dónde aparcó anteayer. Eso son cosas que ocurrieron el mes pasado. No quiero perder tiempo ahora, simplemente quiero mostrarles nuevamente mi agradecimiento y además en nombre de mis compañeros, porque estamos encantadísimos de estar aquí y esperemos que el día de hoy tenga consecuencias y tenga consecuencias muy positivas para todos. Para nosotros seguro porque conocemos el pan. Pero yo espero, y a eso es a lo que estamos, a que ustedes puedan entender cuanto más mejor. La medicina legal y forense y el papel de un forense en la sociedad española muchas veces no es algo muy conocido. Yo, en mi condición de jurista, algo he tenido algún trato con el mundo de la medicina forense, con los forenses, para entenderlos. Un forense es alguien a quien se le asocia normalmente con alguien que hace autopsias. No. La ley de enjuiciamiento civil le da un papel a los forenses muchísimo más importante que solamente hacer autopsias. Pero lo que nos traemos nosotros entre manos tiene que ver con lo que le ocurrió directamente al cadáver de Jesús de Nazaret. Y ese es un tema propio de la especialidad de la medicina legal y forense. En el tipo de estudios que venimos desarrollando desde el año 1989, la medicina legal y forense permite precisamente poder concluir, poder establecer conclusiones sobre lo que se está estudiando.
Alfonso Sánchez de Hermosilla. Forense, primero heredero de todo el trabajo que hizo el profesor José Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Legal de Valencia, con quien iniciamos esta investigación. En este momento, don Alfonso se conoce perfectamente ese trabajo y lo ha superado. Está por encima de ello. Es asesor de la Universidad Católica de Murcia y es persona cuyo rigor de planteamiento y cuya coherencia de conclusiones yo creo que a ustedes les va a llamar la atención. ¿Qué buscamos nosotros? No lo sabemos. Repito, no lo sabemos. Sencillamente estamos estudiando una información procedente de unos lienzos que es inédita. Y entonces hay que procurar enfocar este tema sin prejuicios, es decir, sin juicios previos. Al profesor Miñarro, a quien voy a tener el gusto de presentar enseguida, inmediatamente después le gusta oírme decir que recomiendo poner los cerebros en zapatillas a la hora de oír este tipo de intervenciones. Es decir, nosotros nos vamos a esforzar porque ustedes nos entiendan. Y ustedes, por favor, hagan el esfuerzo de no tener prejuicios. Simplemente lo que oigan, unas cosas les pueden sonar nuevas, otras no. Pero bueno, ya veremos cómo encajamos todo eso. No le quiero quitar ni un solo minuto más a don Alfonso Sánchez de Hermosilla. Muchas gracias. Voy a hacer una medida de lo posible a las probables causas de la muerte desde el punto de vista de la progresiva, médico-legal y forense. Pero antes, previamente, les tengo que hacer una reseña de cuáles fueron los mecanismos, todas las causas que de alguna manera pudieron influir. Como pueden ustedes imaginar, yo la verdad que hasta hace poco me quejaba de que no tenía cadáver. La verdad es que un forense sin cadáver pues parece que como mínimo se van a complicar las cosas. Hasta que fui consciente de que no era del todo cierto. Porque gracias al profesor Miñarro, que va a actuar a continuación y volcando toda la información que a partir de los descubrimientos que iban teniendo lugar sucesivamente, pues nos dio ese cuerpo que yo tanto necesitaba. Empezó haciendo una reconstrucción anatómica y antropológica con toda la ayuda del mundo, por supuesto, pero quien hizo el trabajo duro fue el profesor Miñarro, y no solo nos dio el cadáver, sino que también hizo una reconstrucción antropológica del rostro que tenía esta persona antes de sufrir todas las torturas habidas y por haber. Así que ya no me puedo quejar de que no tengo cadáver. Lógicamente, el trabajo de un forense no se limita, como ha dicho don Guillermo, a hacer la autopsia del cadáver, y por lo menos en España, en otros países no, pero en España el trabajo del forense empieza en el lugar en el que se descubre el cuerpo y se hace una investigación en la escena. En este caso fue un crimen de Estado, pero no deja de ser un crimen, una muerte violenta. El problema es que han pasado 2000 años y el lugar ha cambiado un poquito desde aquella época. Tanto el Gólgota como la tumba estaban localizadas en una cantera de roca caliza, justo en las afueras de la ciudad, muy cerquita de la muralla y del templo. Y eso pues ha cambiado muchísimo desde una cantera abandonada con una serie de jardines y de plantaciones alrededor, pues ahora mismo es un templo, como pueden ver ustedes, y
Pues en su momento imagínense ustedes que era un promontorio resbaladizo de roca caliza, que no había caminos perfectamente trazados, ni muchísimo menos, transportando un cuerpo, como todo el mundo sabe, nada pesa más que un cadáver, un cuerpo resbaladizo con la sangre, en fin, que no fue nada fácil en absoluto transportar este cuerpo a pesar de que la distancia era reducida. Y según otros cálculos probablemente necesitaron del orden de 10 minutos en cubrir esta distancia. Bueno, pues a pesar de todo se ha hecho una investigación en el lugar de los hechos, se hizo incluso un estudio con georradar en los años 98-99. El georradar, para que se hagan ustedes una idea, sería, no exactamente, pero para que se hagan una idea, sería el equivalente a hacer una resonancia magnética no de un cuerpo, sino del suelo, para averiguar sin necesidad de excavar qué es lo que hay debajo. Así que, bueno, pues nuestro equipo descubrió lo que había debajo de estos emplazamientos antes que nadie, utilizando tecnología puntera en su momento. Para que se hagan ustedes una idea de cómo andan las cosas, para quien no haya estado en Jerusalén, esa es la entrada al sepulcro. No en este momento, habrá cambiado un poco, ha sido restaurada, pero bueno, se pueden hacer una idea de que evidentemente cuando ocurrieron los hechos no tenía este aspecto ni muchísimo menos. Pero bueno, además de ese cuerpo que nos ha regalado el profesor Miñarro, también tenemos otras cosas con las que trabajar, lo que se llama el ámbito de la medicina legal y forense y del derecho, pruebas físicas. La primera para nosotros, el sudario de Oviedo. Si alguno de ustedes no lo conocía, pues además de tener aquí una copia justo a mi espalda, en la pantalla tiene una imagen en grandes dimensiones del sudario de Oviedo. Y por supuesto, la síndrome de Turín. Los lienzos que según la tradición y según todos los resultados de la investigación apuntan a que podrían haber sido utilizados para envolver el cuerpo de la misma persona y de momento, pues, como nos dirá don Pedro en su ponencia, nos apuntan al candidato número 1, que es Jesús de Nazaret, y de momento no tenemos un candidato 2, de momento. Esta imagen se la pongo simplemente, como seguro que va a surgir una pregunta que no quiero anticiparla para que se sienta ustedes libres de hacerla o no. Se la enseño simplemente para que se den cuenta de un detalle. Para su tranquilidad no es el lienzo original, es una réplica que el arzobispado de Turín regaló al arzobispado de Oviedo hace ya 2 años. Lo que pasa es que fue en plena pandemia, no pudo venir nadie de Turín a hacer entrega de la réplica, así que me pidieron que por favor yo en su nombre, como asesor que también lo soy del Centro Internacional de Sismología de Turín, pues hiciera entrega al arzobispo de Oviedo de esta réplica. Pero se la enseño simplemente para que observen ustedes de dónde estamos sujetando la réplica, tanto el señor arzobispo como el deán de la catedral, como un servidor. Y si se fijan, si tienen ustedes ocasión, pues pueden observar la copia de la síndrome de Turín que tienen aquí y verán que el color de la zona, justamente la zona que estamos tocando, es mucho más oscuro que el resto del lienzo. Es la zona que más manipulación ha tenido a lo largo de la historia, por motivos evidentes. Y además, si se fijan, es de donde se han tomado todas las muestras, todos esos recortes. A ver si soy capaz de encontrar el láser. No, bien. Todos esos recortes que tienen las esquinas, pues precisamente han sido tomados en las zonas más contaminadas, por lo cual, pues lamentablemente, los hallazgos que han podido encontrarse están comprometidos por el nivel de contaminación que presentan estas zonas. Así que, como sí tenemos un cuerpo y sí tenemos unas pruebas de convicción, sí es posible realizar la investigación utilizando la metodología científica sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los hallazgos más reseñables para que se hagan ustedes una idea para ir centrando el tema? Bueno, pues hay lesiones en la zona superior, son compatibles entre síndrome y sudario, todo lo que pueda contar de uno se puede encontrar en el otro lienzo. Hay heridas puntiformes compatibles con una coronación de espinas. Bueno, en detalle hay una serie de lesiones repartidas por todo el cuerpo compatibles con una flagelación intensa y muy dura, utilizando un instrumento muy concreto del que hablaremos después. Hay marcas de clavos en las manos y en los pies, y además hay una herida en el costado derecho,
Todas las manchas que parecen de sangre, excepto algunas que son de cera y que hemos podido descubrir, pues efectivamente son de sangre humana, del grupo AB. Bueno, esto podría dar lugar a no una, sino a muchas ponencias, pero no es el objetivo, mi objetivo en este momento. Pero no solo hay sangre, también hay otros fluidos corporales, hay líquido de edema pulmonar, que es precisamente una de las consecuencias de la asfixia, que fue una de las causas más importantes que contribuyeron a la muerte de esta persona. Y también hay otros fluidos corporales de los que vamos a hablar después, no solo sudor, lógicamente, sino también líquido pleural y líquido pericárdico, eso que hayamos podido detectar hasta el momento. Y además no solo sabemos que era cadáver por esa herida que vertió sangre cadavérica, y una persona por muy enfermita que esté no puede emitir sangre cadavérica por ningún orificio natural o artificial. Además, para que se produjera la imagen que ven ustedes en la síndrome, era absolutamente necesario que esta persona dejara de respirar. Y no hace falta que les explique lo que le pasa a una persona cuando deja de respirar, ¿verdad? Bueno, para un forense, los 5 signos de la muerte evidentes, lo que nos hace estar seguros de que una persona está muerta, sin necesidad de hacer un electroencefalograma, sin necesidad de hacer una ocultación cardíaca o ninguna prueba sofisticada, son estas 5 características que vamos a ir describiendo a continuación. El primero, el rigor mortis, la rigidez cadavérica, y este signo es evidente, sobre todo en el síndrome, en sudario en menor medida, pero también, y nos habla de una muerte. De una muerte, además, voy a ser muy sucinto. La rigidez cadavérica en condiciones normales empieza a integrarse unas 2 horas después de la muerte. El cadáver se pone cada vez más rígido hasta que llega a su máximo alrededor de las 8 horas y luego a las 48, 72 empieza a remitir hasta que finalmente queda flácido completamente. Esto es lo habitual, pero como todo en la vida y más en medicina, tiene sus excepciones y a veces se produce lo que se denomina rigidez precoz e intensa, y esto ocurre cuando una persona muere por asfixia, muere en unas condiciones de estrés importante, con unas condiciones de realizar un esfuerzo físico importante, y todo esto se dio en el caso que nos ocupa, luego lo veremos con más detalle. Esta rigidez cadavérica ha sido confundida por algunos compañeros míos por otras circunstancias de las que no quiero hablar, sino que no tengo tiempo, no encuentro motivo. Otro dato importante son las livideces cadavéricas. Cuando una persona fallece, el corazón deja de latir, prácticamente no hay circulación sanguínea, aunque sí hay internamente. Pero lo que más se produce es una sedimentación de todas las células de la sangre, los glóbulos rojos por efecto de la gravedad, y se van depositando en las zonas más bajas del cuerpo. Esto, al cadáver, en esas zonas en las que se deposita sangre, le da un color violáceo, púrpura, azul intenso. Ya prácticamente, como no se ven los cadáveres en las casas, probablemente les sonará chino lo que yo les estoy contando. Pero bueno, para un profesional, pues esto es así y lo sabemos. Bueno, pues lamento decir que algunos compañeros míos dicen que son capaces de descubrir este cambio cromático en la piel del cuerpo en la síndrome de Turín. Probablemente yo tenga un problema en la percepción del color, ya parto de la base del hándicap de que como hombre solo veo 7 colores en 3 tonos, claro, oscuro y mediano. Yo ya lo sé que tengo esa limitación, no como las mujeres que son capaces de ver más colores. Pero me parece que ni siquiera las mujeres son capaces de notar ese cambio de cromatismo en la piel, en la imagen sintomática. Otra cosa que nos habla a favor de que la persona está muerta es el enfriamiento del cuerpo. Normalmente cuando una persona fallece, la temperatura de su cuerpo se va reduciendo hasta igualarse con la temperatura ambiental. Si esa temperatura es similar a la corporal, como ocurre en verano en esta zona, pues ocurre en muy breve plazo de tiempo, pero si la temperatura es muy diferente, pues necesita más tiempo. Bueno, esto es lo habitual, pero nuevamente a veces hay excepciones y en algunos casos la temperatura de un cadáver aumenta después de la muerte, sorprendentemente. Hay un metabolismo cadavérico. La muerte no es un proceso instantáneo en el que todas las células mueren, en el que todos los procesos corporales se interrumpen. No. La muerte es un proceso y es mucho más complejo y mucho más largo de lo que ustedes se imaginen. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, no se produjo un enfriamiento, sino todo lo contrario. La temperatura corporal seguro que aumentó después de la muerte y pudo haber llegado perfectamente por encima de los 45 grados, que como todos ustedes saben o se imaginan, es una temperatura incompatible con la vida, porque
pues en los cadáveres ocurre, y en este caso concreto ocurrió. O sea que no hubo un enfriamiento inmediato, sino todo lo contrario, un aumento de la temperatura del cadáver. Todos sabemos que al no haber circulación, la piel pierde su color sonrosado habitual y se produce una palidez, y los cadáveres habitualmente, salvo algunas circunstancias, pues tienen palidez. Evidentemente esa palidez tampoco es evidente en la síndrome, y muy a pesar de que algunos médicos dicen que sí son capaces de detectar ese cambio de color. De lo que sí estamos seguros es que no hay ningún resto, ningún signo compatible con la putrefacción cadavérica, que es el quinto signo compatible con la muerte. Nosotros no nos limitamos simplemente a establecer que no se encuentra, que lo hemos buscado. Hay una serie de productos, de sustancias que se producen durante la putrefacción, los marcadores de putrefacción, y no los hemos encontrado a pesar de haberlos buscado activamente. Lo que sí hemos encontrado, algunas cosas las esperábamos, era el relato evangélico nos habla de que se utilizó una cantidad importante de aloe y mirra para amortajar el cadáver. Bueno, pues junto con la sangre y también espolvoreado generosamente en los lienzos hemos encontrado mirra y aloe y un tipo de mirra, el estoraque concretamente. Además debía ser estoraque y no cualquier otro tipo de mirra. Y hemos encontrado cosas que vagamente nos mencionan los evangelios, nos hablan de perfumes, de aromas. Bueno, pues uno de ellos fue este polen que tenemos aquí, una planta aromática llamado Licrisum, compatible perfectamente con lo que cabría esperar en la antropología en el siglo I y dentro del ámbito del enterramiento judío en el siglo I. Bien, entramos directamente con todo lo que le pasó a esta persona y que de alguna manera, en mayor o menor medida, contribuyó con las causas de la muerte. Y por establecer la sistematología vamos a empezar de arriba abajo, simplemente por utilizar algún método. Empezamos por la corona de espinas. La corona de espinas, para empezar, quítense ustedes de la idea el aro alrededor de la cabeza, por muchos motivos. No vamos a entrar, luego si alguien tiene interés lo puedo desarrollar. Piensen en un casco simplemente, que además era lo normal en aquella época. En Oriente Medio las coronas de los reyes tenían forma de casco y no la corona en forma de aro, que todos estamos habituados a interpretar y a ver en la imaginería pasional. Se han invocado muchísimas especies de las que pudo extraerse las ramas espinosas para fabricar la corona de espinas. Dos aparecen representadas en la imagen que está a su izquierda. El Cicifus, que es un arbusto espinoso emparentado, creo que aquí se llama ginjolero, puede ser, azofaifo, correcto. Está emparentado con este arbusto, y el otro es ese cardo que tiene en el primer plano, la Gundelia tundelforti. Bueno, la Gundelia queda descartada totalmente, aunque en abril, que es la época en la que se supone que ocurrieron estos hechos, ya este cardo muy similar a lo que crecen en nuestros campos, ya tenía una espina lo bastante desarrollada como para poder producir estas heridas, pero solo cumplen con el tamaño, no con la resistencia suficiente para producir las heridas tan severas que aparecen en el cuero cabelludo con síndrome de insulación. O sea, podemos descartar a los medios de una forma. Sí que les puedo decir, que no les son nada extraño, que estas heridas, a pesar de ser pinchazos, sangraron muchísimo. Todos hemos tenido la experiencia de tener heridas en la cara o en el cuero cabelludo, y a pesar de su reducido tamaño sangran muchísimo, simplemente porque, aunque sea el órgano menos usado del cuerpo, el cerebro es el órgano que más riesgos en niños aumenta un 20%, porque, aunque no nos lo creamos, es lo más importante para nuestra supervivencia, aunque últimamente es en desuso. Hicimos muchísimos experimentos, como pueden ustedes imaginar. Partimos, aunque sabíamos que no podía ser así, del típico aro, y lo descartamos inmediatamente porque las observaciones no se ajustaban a lo que veíamos en el síndrome sudario. También debo decir que lamentablemente pues, no encontramos ningún voluntario con el que experimentar, no entiendo por qué, así que tuvimos que recurrir, como han visto anteriormente, a un cráneo humano recubierto de pasta de modelar, y bueno, pues no era lo mejor, pero era lo único que podíamos disponer. También intentamos usar ese mismo cráneo cubierto con piel de cerdo sin curtir, pero lamentablemente la piel de cerdo es mucho más gruesa, mucho más resistente que la piel humana, con lo cual las observaciones que hicimos con piel de cerdo también las descartamos porque no nos servían para nuestros objetivos.
Así que al final, después de muchas pruebas, muchos experimentos, pues llegamos a la conclusión de que tenía que ser necesariamente en forma de casco, pero además asegurada alrededor de la cabeza por algún tipo de cuerda, por algún tipo de tejido. Y además la longitud de las espinas debía ser mínimo de una longitud de 2,5 centímetros. Así que averigüense ustedes esta imagen, aunque también debo decir que estamos seguros de que la corona de espina la llevó puesta durante muy poco tiempo, simplemente como consecuencia de los experimentos que hacíamos. Nosotros hicimos el ademán de vestir y desvestir esta calavera y también algún maniquí con la corona de espinas, y cada vez que lo vestíamos y desvestíamos, a pesar de estar asegurado con la cuerda y a pesar de estar sólidamente asentado en las espinas en la pasta de modelar, la corona se caía, era inevitable. Así que no pasa nada, porque si se cae la corona, como la Convención de Ginebra y los derechos de los detenidos en aquella época no se aplicaban, pues se volvía a poner y ya está. Pero claro, si se volvía a poner era absolutamente imposible que las heridas cayeran en el mismo sitio. O sea que cada vez que se ponía la corona de espinas se producían del rango de las 45 o 50 heridas punzantes, y nosotros solo podemos contar unas 50 aproximadamente en signos de sudario. Es decir, que si se le puso 2 veces habría 100, si se le puso 3 habría 150. Así que por eso estamos razonablemente seguros de que lo llevó durante muy poco tiempo. Y en segundo lugar, por el profesor Miñarro ya lo sabe, no me vamos a ver por decírselo, estamos seguros de que tampoco llevó la corona de espinas cuando estuvo crucificado. No solo por el motivo que les he dicho anteriormente, sino porque al respirar se habría rozado en la zona posterior, en la zona de la nuca, y las heridas de la nuca serían tremendas. De hecho, lo más probable es que la piel se hubiera convertido en jirones y le colgara totalmente sobre el resto de la cara, sobre el resto de la espalda, y no es eso lo que vemos en signos de sudario, o sea que también descartamos que llevara la corona de espinas durante la crucifixión. Con respecto a la flagelación, pues durísima, prácticamente tan dura como aparece en la película de Mel Gibson, utilizando el látigo que tienen ustedes a su derecha, concebido especialmente para hacer mucho daño. De hecho, le llamaban el beso del diablo, el escorpión, recibía muchos nombres. Su nombre era Flavium Taxilatum. Y bueno, como los forenses somos así de rebuscados y nos gusta encontrar cosas donde los demás solo ven manchas, bueno, pues aquí tienen ustedes en esta imagen, marcado en color blanco y negro, los golpes de los 2 verdugos, los 2 lictores que aplicaron el castigo de flagelación. Y ustedes probablemente no les dé mucha información esto, pero voy a intentar desgranárselo. Si se fijan, el verdugo que están marcados los golpes en color negro aplicó sus golpes con total profesionalidad y probablemente sin poner ningún tipo de emoción ni ningún tipo de intención. Descargó los golpes sistemáticamente para castigar todo el cuerpo por igual, simplemente porque si un golpe cae sobre otro que había previamente, pues aunque va a hacer más daño en cuanto a lesión, pero no le va a doler al condenado. Y aquí lo que se pretendía es que le doliera y que el castigo fuera ejemplar no solo para el condenado, sino para el resto de personas que lo iban a contemplar posteriormente. Esto era un ejemplo de lo que le pasaba a una persona cuando no se portaba bien. Y bueno, pues era aplicado por las autoridades. Por el contrario, las marcas que están en color blanco, si se fijan, tienen una distribución mucho más concentrada en algunas zonas anatómicas, y no es por casualidad. Este señor, pues yo no sé si era por sadismo o porque simplemente quería ir más allá del castigo físico, que se pretendía que según el relato evangélico era simplemente castigarlo y soltarlo. Pues esta persona se esmeró en hacer su trabajo especialmente bien, y aunque pueda parecer que concentrando los golpes le va a hacer menos daño físico en cuanto a dolor, pero las consecuencias de los golpes eran muy diferentes. Si se fijan, todos los golpes están concentrados en la zona de la espalda, en esta zona, lesionando los músculos respiratorios y produciendo lesiones profundas en los pulmones y en todas las estructuras anatómicas del tórax. En la zona anterior del tórax, por el mismo motivo, golpeando los pulmones, golpeando el corazón, produciendo lesiones internas, produciendo arritmias cardíacas, y con esto no solo debilitaba la fortaleza de esta persona, y la consecuencia es que murió antes de lo esperado como consecuencia de este castigo físico, sino que, bueno, que si le salía bien el trabajo al verdugo, pues esta persona probablemente
moriría en la misma zona en la que estaba recibiendo la flagelación. Hay nuevos golpes en la zona de los riñones, precisamente por la misma intención de producir lesiones internas, hemorragias internas y lesiones en los riñones, y también golpes en zonas en las que hay grandes arterias muy cerquita de la superficie corporal. Ronda, como es un lugar especialmente taurino, seguro que saben las consecuencias que tiene para un torero una cornada en esta zona, en la ingle. Es una hemorragia que hace perder la vida en poco tiempo a la persona que lo recibe. Afortunadamente el golpe no fue lo bastante certero como para seccionar la arteria femoral, y también en la zona de detrás de la rodilla, en la zona poplitea, la arteria poplitea con la misma intención. Pues a pesar de que Tomás el Mero no consiguió su objetivo, que era, si puede ser, matarlo en ese mismo momento, y si no, pues dañarlo lo suficiente como para que su vida, que va a ser muy corta por cierto, pues va a ser extremadamente triste y dolorosa. Ahí ven ustedes las consecuencias externas en la piel, y no está toda la sangre. El profesor Miñarro nos ha evitado ver toda la sangre. Imagínense que todo el cuerpo estaba cubierto, no solo el del condenado, sino el cuerpo de los verdugos y toda la zona en la que recibió el castigo físico. Bien, entre todos los investigadores se consideraba que la posición del condenado cuando recibió la flagelación, la que tienen ustedes en esa imagen, basándose en dos circunstancias. En primer lugar, en la zona de la espalda, si se fijan, la sangre corre un poco en todas direcciones, entrecruzándose, intermezclándose, y esto lo primero que piensa un forense cuando lo ve es que pues estaba o tumbado boca abajo o en posición, como ven en esa imagen, cuando recibió la flagelación. Y también basándose en una reliquia, en una columna a la que se atribuye que estuvo atado el condenado cuando recibió el castigo, y que tiene más o menos esta altura. Pero bueno, nadie dice que la columna esté completa y que no fuese de mayor longitud en su tamaño en su momento. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el condenado estaba en posición vertical, totalmente desnudo y con los brazos por encima de su cabeza. Lo que no sabemos es si estaba colgado del todo, si apoyaba los pies en el suelo o los apoyaba. Sobre eso no tenemos datos con los que mojarnos y dar esa información, pero sí en la posición que ven ustedes, exponiendo la parte anterior y posterior del cuerpo, y solo de esa forma se puede explicar la distribución de los golpes que les he enseñado anteriormente. Y ahora preguntarán ustedes, bueno, pero ¿cómo se produjeron esos regueros de sangre? Que no me parece probable que con la fuerza de la gravedad, actuando en esa posición, se produjeran, y llevarán ustedes razón si piensan de esa manera. Efectivamente. Lo que ocurre es que esta persona, en cuanto acabó el castigo, cuando lo soltaron de las ataduras, no pudo mantenerse en pie, no tenía fuerza física, y eso en el caso de que tuviera consciencia, de que no hubiera perdido la conciencia. Así que seguro que estuvo tumbado boca abajo el tiempo suficiente como para que estas heridas recién hechas, recién abiertas, siguieran sangrando, y los últimos regueros de sangre cubrieron los primeros y adoptaron esta morfología en red, cubriéndose unos a otros. No solo yo, nadie ha podido hasta la fecha, gracias a Dios, experimentar con voluntarios, pero sí tenemos algunas formas de llegar a conclusiones, una con cadáveres, como ya hizo el profesor Suguire, o con maniquíes, o bueno, viendo las consecuencias de traumatismos similares por otros motivos, bien sea por accidentes laborales, accidentes de tráfico o simplemente víctimas de delitos violentos. Una lesión de estas características no se limita simplemente a hacer un moretón, o en el peor de los casos a hacer una herida sangrante, sino que bueno, el agua transmite muy bien la presión a distancia, con lo cual el impacto, toda esta energía del impacto, que era intenso, muy intenso, para que se hagan una idea, se transmitía en profundidad, produciendo hemorragias y lesiones internas y afectando también a órganos internos, incluso a gran distancia de donde se recibía el impacto, simplemente porque toda esta energía viajaba a través de la sangre, a través del torrente circulatorio y también a través de los líquidos corporales. Al fin y al cabo, el cuerpo humano en un 70% es agua. Bueno, pues hay marcas compatibles con flagelación, con una morfología que aparece en la síndrome, también lo tenemos en el sudario, en esa zona que les estoy marcando, en el sudario de Oviedo. Vamos a ir avanzando un poquito más. Seguimos con la crucifixión. La crucifixión es, con toda certeza, la peor forma de morir. No solo es una asfixia lenta, y si alguno se ha pegado un trago de agua en la piscina, en la playa o en la bañera, sabe de lo que estoy hablando,
Pero eso no deja de ser un momento, toses, te recuperas y ya está, pero esa agonía que sientes durante unos segundos o cuando te atragantas, pues imagínense ustedes estar horas y horas o días incluso sufriendo esta asfixia lenta, sabiendo que no te van a perdonar, que cada vez irá peor, y además complicado por una serie de circunstancias que vamos a explicar a continuación, no solamente la asfixia, es el dolor, son los calambres musculares, es el miedo, es todo lo que llevaba anteriormente, todo el castigo previo, todo el castigo físico, todos los golpes que llevaba, en fin, la peor forma de morir que se pueden ustedes imaginar, terrible. Otra imagen que tenemos que desterrar es esta que ven ustedes transportando la cruz completa, que era imposible, 150 kilos, ni siquiera para una persona sana que no hubiera flagelado era posible que lo transportara durante una distancia larga, y mucho menos en estas circunstancias, pero es que además tampoco era la costumbre. La costumbre era transportar solo el travesaño horizontal del patín. El stipes, que es el vertical, estaba permanentemente en el lugar de la ejecución y ahí estaba. Además, la madera no estaba tan pulida, tan lisa, tan bonita como nuestras cruces, sino que era un leño pues lo mínimamente desbastado como para que estuviera presentable, con suficientes asperezas y rugosidades como para provocar lesiones en la piel sana y volver a abrir las heridas de flagelación en la zona de los hombros, como ya se pueden ustedes imaginar. Bueno, resumidamente, aquí pueden ver ustedes muchísimas manchas, pues cada una de ellas tiene su propia historia que contarnos. Y además, a veces por duplicado, por delante y por detrás, porque la mayoría de las manchas de sangre han atravesado el tejido y están por la parte de detrás de ambos lienzos. Y no siempre la historia que te cuentan es la misma por un lado y por otro. Pero además hay manchas especialmente interesantes. Estas, que les voy a marcar aquí, esas dos que tienen ahí, de pequeño tamaño, no se ven muy bien en la imagen, lo siento, pero morfológica y cromáticamente son muy diferentes al resto, de un aspecto espumoso, un color más rosadito, a mí me llamó la atención en cuanto las vi, y están justo en la zona que tuvo en contacto, estamos hablando del sudario de Oviedo, justo en contacto con el rostro. Bueno, pues estas manchas que ven ustedes ahí un poco más desarrolladas, están producidas por una mezcla de sangre vital, se vertió cuando estaba vivo, de saliva y de mucosidad procedente de vías respiratorias. Es decir, que esto nos habla de que esta persona no solo se estaba asfixiando, sino que tosió y expulsó toda esta mezcla de sangre, moco y saliva por la boca y quedó en su barba, en su cuello y probablemente en otras zonas del cuerpo que tal vez estén visibles en la síndrome, pero hasta ahora pues, no las hemos encontrado no por nada, sino porque nos hemos pedido otras manchas que nos parecían más interesantes y que tenían una información mucho más interesante para nosotros y para ustedes. Se usaron clavos, no vamos a entrar en demasiada profundidad en dónde estaban insertados los clavos. Sí que les digo que fue en esta zona, y aunque nosotros le llamemos muñeca, no deja de ser parte de la mano. No le voy a examinar, pero les recuerdo lo que nos enseñaron a todos en el cole, que las partes de la mano son el carpo, el metacarpo y los dedos. Pero aunque esto le llamemos muñeca, hoy y en la época romana, formaba parte de la mano. Bien, todos los textos, casi todos los autores dicen que el clavo en las manos estaba insertado en el espacio de Stott. Pues no se lo crean, porque lo siento, el espacio de Stott solo existe en la memoria de Stott. Y esto, no se lo voy a contar, no tenemos tiempo, lo siento. Me estoy entendiendo. Vamos a ir a lo que viajes. La lanzada, como les he dicho antes, es una herida de remate y ya se produjo cuando estaba muerto, con lo cual no influyó en las causas de la muerte. Y San Juan nos dice en su Evangelio que cuando se produjo, pues un soldado traspasó el costado, y ya veremos traspasar qué significa exactamente, y que por la herida al punto salió sangre y lo que él define como agua. Vamos a desgranar esto. Yo al principio pensé que, bueno, de acuerdo, he estado en Tierra Santa, he visto el aspecto que tiene el agua del río Jordán, el agua de casi todos los ríos de esa zona, la del río Segura, la zona en la que yo habito, soy murciano, bueno, de Cartagena, que todavía hay clases. Y de un color similar probablemente al del río que pasa por debajo del puente que tenemos cerquita. Y yo pensé que era simplemente por la similitud de la morfología y del color de ese fluido con el agua que estaba a disposición de la población judía en aquella época y que lamentablemente a fecha de hoy es agua potable para la
Pero es que resulta que la palabra que se utiliza es hidro. Y hidro es una palabra griega que no solo significa agua, sino que en su momento era una palabra que formaba parte del lenguaje técnico de los médicos. Hidro era cualquier fluido corporal que no fuera sangre, bilis o orina. Es decir, que el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido fosforaquídeo, el líquido articular, lo definían los médicos en aquella época como hidro. O sea, que ya me cabe la duda de si Juan quería expresarse en el lenguaje científico cuando dijo hidro y sangre, o simplemente su otra acepción como agua. Bueno, pues ese agua en realidad era líquido pleural y líquido pericárdico que se habían producido como consecuencia de la flagelación y que tenía ese color que ven ustedes arriba a su izquierda. Este líquido tiene una gran cantidad de una proteína que se llama fibrina, que es también responsable de la coagulación sanguínea y que es lo que encontramos precisamente cuando investigamos. Este es el aspecto que tiene el edema de pulmón. Voy a quitar la imagen enseguida, es esa espuma que ven saliendo de boca y nariz, y es un líquido que se produce en los pulmones cuando una persona muere por asfixia, y lo que estaba saliendo por la boca y nariz de esta persona justo después de la muerte, incluso antes probablemente, cada vez que tosía. Este líquido encharca los pulmones y empeora todavía más la asfixia que ya tenía en su momento. Con respecto a la lanzada, pues hasta que llegamos nosotros todo el mundo pensaba que entró más o menos por esta zona, el quinto espacio intercostal, atravesó por el pulmón derecho y llegó al corazón con una trayectoria más o menos horizontal y ya está. Esa era la trayectoria según todos los investigadores, hasta que, bueno, pues llegamos nosotros y dijimos que no. Que si Juan dice que fue traspasado, pues vamos a ver si es verdad. Y efectivamente descubrimos que fue traspasado. Encontramos el orificio de salida en esa zona que ven ustedes ahí y que les amplió a continuación y que ven que esa mancha de sangre tiene un cerco de sangre y un cerco de, vamos a llamarle agua, para mantener la misma terminología, pero que es líquido pleural y líquido pericárdico rico en fibrina. Pero es que además hay manchas en el sudario, esa es una mancha de acordeón y la mancha difusa. Si se fijan, la mancha difusa ocupa más de una cuarta parte del sudario, que no es de sangre, es de esa mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico con mucha fibrina. Para que estos líquidos lleguen fuera del cuerpo tiene que haber una herida, porque si no, no tendrían forma de salir, se habrían quedado ahí y no sabríamos que existían. ¿Cómo llegaron ahí? Pues con la herida de la lanzada. Ahí les presento a ustedes un coágulo de fibrina en estado puro, sin sangre. Y aquí tienen ustedes el orificio, el que es nuestro candidato número 1 para ser el orificio de salida de la lanzada, con sangre en la zona superior, que además reproduce perfectamente la forma de la hoja. Y como estaba en posición vertical, cuando recibió la herida, pues el líquido pleural y el líquido pericárdico cayeron hacia abajo, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Y como cualquiera que se acuerde un poquito de las matemáticas, una recta cuando se conocen dos puntos queda perfectamente definida, así que sabiendo por dónde entró y por dónde salió, podemos establecer los ejes, los ángulos de esa recta con respecto a los tres ejes del espacio. Bueno, pues todas estas conclusiones se presentaron en el Congreso de Paleopatología, el Congreso Internacional del año 2017, y no hubo ninguna resistencia significativa por parte de la comunidad científica. Así que lo que les estoy contando pues es una hipótesis con muchas probabilidades de tener razón. No sabemos si hubo uno de los clavos en los pies, lo que sí sabemos es que se utilizó un tercer travesaño para poder apoyar los pies, simplemente por la morfología de las heridas y de la sangre, y tampoco hubo lesiones en las piernas, no se le fracturaron las piernas, esto es muy fácil de comprobar porque la tibia, el hueso de la pierna está muy cerquita de la piel y en cuanto se fractura rompe la piel y hay unas lesiones evidentes que no se aprecian en las imágenes, así que esto lo podemos descartar con toda certeza. Bueno, hay muchísimas cosas y cada uno nos cuenta una cosa. Esto que les voy a contar es primicia, la primera vez que se cuenta en público y lo descubrimos casi de forma fortuita en el taller del profesor Miñarro el día 24 de febrero, hace poco más de un mes. Bueno, pues estas manchas, aunque a ustedes les pueda parecer sangre, si se fijan un poquito, tienen un núcleo central más denso, ya el color les digo que es totalmente diferente a todas las demás, no era de sangre, y a su alrededor tiene otro cerco
de otro líquido menos denso, menos cromático. Les voy a ahorrar un poco el razonamiento, simplemente porque no tengo tiempo, no por otro motivo. Tenemos que comprobarlo, evidentemente, porque estas observaciones se han hecho sobre una réplica de la síndrome, no sobre el original, y habrá que verlo en su momento con metodología adecuada, pero ya les digo que nosotros estamos convencidos de que son heces, son excrementos semisólidos que se depositaron en primer lugar aquí, en la zona de las nalgas, y luego al doblar la síndrome, ya sin el cuerpo, pues mancharon la otra zona y por eso tiene ese aspecto simétrico. No debe sorprendernos una persona cuando está agonizando, sufre lo que se llama pérdida de esfínteres y emite orina y emite heces por los orificios corporales, así que no es una sorpresa, no lo fue para nosotros. Ahí lo tienen ampliado. No me da tiempo a hablar. Vamos a hablar de las causas que influyeron en la muerte. No fue una causa única. Yo me escandalizo cuando alguien, un médico, forense o simplemente aficionado, dice Jesús de Nazaret murió por esto o por aquello o por lo otro. Una de las cosas de las que se ha hablado de la cuaresma, lo que yo llamo comprando las cuarentontunas, en todas las cuaresmas hay un tonto con todo mi cariño que cuenta una película. Una de ellas ha sido un eminente, según parece, cardiólogo romano que ha dicho que le está convencido de que murió por infarto. ¿Por qué valiente? Porque yo soy forense y no me atrevo a decirlo y tengo mucha más información que él. En fin, causas de forma muy resumida que influyeron la asfixia, el shock, las infecciones, trastornos en la proporción de agua y sales corporales, las lesiones traumáticas en los órganos vitales y las lesiones no traumáticas. Causas que influyeron poco, el sudor de sangre. Aparte, por la poca entidad, no es lo bastante importante. Desde luego, contribuyó en cuanto a debilitar el cuerpo junto con el estrés y la ansiedad, pero no influyeron más allá de todo esto. Por supuesto, estas heridas se infectaron con toda certeza, pero a pesar de esta exposición a infecciones, no hubo tiempo material para que influyesen de forma significativa. Seguro que acudieron moscas, acudieron insectos al cuerpo cuando todavía estaba vivo y bueno, pues seguro que mucha gracia no le hizo y que le resultó molesto, pero tampoco dio tiempo material para que influyeran de forma significativa en la causa de la muerte. La corona de espinas, bueno, pues no lo mató, pero sí contribuyó de alguna manera. Para empezar, aumentó de forma significativa la hemorragia, con lo cual disminuyó el volumen de líquido corporal, cambió toda la química de los fluidos corporales y se produjo una acidosis respiratoria. Lesiones en órganos, pues es altamente improbable, no tenemos ningún dato ni objetivo a través de estos objetos, ni en el relato evangélico de que hubiera lesiones neurológicas, de las espinas atravesaran el cráneo o penetraran a través de los ojos o de la cavidad timpánica y produjeran daño neurológico. No tenemos ningún dato a favor de este detalle. La hemorragia asimismo, como produjo una pérdida de volumen de sangre, de líquido corporal, ya empezó a producir una insuficiencia renal, un fracaso renal. Los riñones ya estaban funcionando a medio gas. Dolor, por supuesto, empezó lo que ya estaba en desarrollo, el shock doloroso como consecuencia de todo el castigo físico que había recibido anteriormente, y esto produjo una taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia del latido cardíaco, con lo cual ya estaba preparando el corazón para otra serie de cosas que le iban a pasar a continuación. La flagelación, bueno, pues aquí ya sí que contribuyó de forma mucho más significativa. Todos estos traumatismos en la zona torácica y abdominal dañaron de forma directa e indirecta los riñones, produjeron edema y empezaron a aumentar la insuficiencia renal que ya había empezado a producirse como consecuencia de la corona de espinas. Los traumatismos en los pulmones produjeron una disminución en la capacidad de ventilación, es decir, la función respiratoria, y además un derrame pleural, un acúmulo de líquido en el tórax que ya de sí no solo quitaba volumen a la sangre, aumentaba la reducción del líquido corporal, sino que también dificultaba la respiración. Vamos a ir un poquito rápido, además esto es muy denso, pero para que vean ustedes que yo me escandalice, ¿no? Pues, digo, cuando alguien se atreva a decir con toda certeza se ha muerto de esto, olvidándose de todo lo demás. El mecanismo de la muerte en este caso fue complejísimo. Más acidosis láctica, derrame pericárdico como consecuencia de los golpes sobre el corazón, es decir, acúmulo de líquidos también en la zona cardíaca, que comprometía el latido cardíaco, que producía arritmias a su vez,
Y todo esto nos llevó a un fracaso cardíaco, no solo una insuficiencia cardíaca, sino un fracaso cardíaco que por sí solo ya podía producir la muerte. Las lesiones en los músculos, pues aparte de destruir células y liberar potasio, que es una de las cosas que hay en abundancia dentro de las células, sobre todo en las células musculares, este potasio no solo aumentaba las arritmias, contribuyendo al fracaso cardíaco, sino que también la lesión de los músculos producía hemorragia y liberación del contenido de los músculos, una proteína que se llama mioglobina y que es la responsable de la contracción muscular, que nosotros seamos capaces de movernos, de hablar, de relacionarnos con los demás, de desplazarnos. Bueno, pues esta mioglobina, cuando está presente en la sangre, lo que hace es obstruir los riñones y producir insuficiencia renal. Aunque le hubieran perdonado la vida al flagelado y no se hubiera muerto de todas estas cosas, seguro que habría muerto de insuficiencia renal en el plazo de como máximo 3-4 semanas a continuación de haber sufrido la flagelación. Esto también era una cosa que le encantaba hacer a los gobernantes en aquella época, porque era una forma de demostrar que no eran tan malos. No, si yo no lo he matado, yo te he entregado a tu familiar perfectamente vivo y se ha ido andando de aquí. Si vosotros no habéis sido capaces de cuidarlo bastante bien como para que salga de esta, pero no es vuestro, no es mío. Pero al final sabían que lo iban a matar y se quitaban un problema de encima, se quitaban un delincuente con futuras consecuencias. No solo la captura, sino el maltrato físico y el esfuerzo físico de llevar el patibulón, de respirar. Cada respiración era costa de un esfuerzo físico terrible y un dolor inmenso. Bueno, pues todo esto, por supuesto, contribuyó a las causas de la muerte por los mismos mecanismos que les he mencionado antes. La crucifixión por sí sola, aunque no hubiera recibido todos estos castigos, ya producía la muerte pues, por muchísimos motivos: la asfixia que les he comentado antes, el edema de pulmón, la hipoxia, es decir, la disminución del oxígeno en sangre, el aumento de ácido carbónico, la muerte celular, por supuesto. Había probablemente algún tipo de falta de riego sanguíneo en el corazón, seguramente había miocárdica, con toda certeza, pero de ahí a decir que esta persona se murió de infarto viendo todo lo demás, me parece como poco atrevido. Calambres musculares dolorosísimos y terribles, insuficiencia cardíaca, son dolorosos, por supuesto, por lo cual todo esto, como mínimo, contribuye a un fracaso multiorgánico. No solo falló el corazón y los pulmones, fallaron todos los órganos, como que al final, de forma inevitable, se produjo la muerte. Así que, resumiendo, causas de insuficiencia cardíaca, es decir, de fracaso respiratorio y fracaso circulatorio, por todos estos trastornos que he mencionado anteriormente, la disminución de líquido, de sangre, de agua corporal, la disminución de sodio, el aumento de potasio, el aumento de mioglobina, los trastornos respiratorios, pues todo esto contribuyó de forma muy significativa a que empezaran a fracasar todos los órganos, pero especialmente el corazón. Derrame pleural, derrame pericárdico, no me quiero pasar del tiempo, así que la lanzada no contribuyó a la muerte, simplemente fue una herida de remate, un golpe de gracia, no fue causa de muerte. Así que este sería mi resumen en mi informe médico forense. La causa inmediata, es decir, lo que se produjo en el instante o los segundos anteriores a la muerte, una insuficiencia cardiorrespiratoria, con toda certeza, ocasionada por todo esto que les he mencionado antes. La causa fundamental, es decir, ¿qué puso en marcha lo que finalmente ocasionó la muerte? Con la asfixia por muchos motivos, como ya les he ido declarando anteriormente. Y las causas intermedias, las causas que contribuyeron, pero que por sí solas, en este caso concreto, yo no me atrevería a decir que ninguna de ellas es causa última de la muerte, sería el shock multibiológico, por el dolor, por el sufrimiento, por la hipovolemia, por las otras circunstancias, la isquemia miocárdica, es decir, la posibilidad de que tuviera un infarto o una angina de pecho, que probablemente la tuvo, pero no fue eso lo que lo mató. Arritmias cardíacas, que la tuvo con toda certeza y contribuyeron a la muerte, pero no fue eso la causa última. Y todo el desequilibrio hidroelectrolítico, pues estas serían las conclusiones del informe. Es decir, una asfixia postural, lo que yo contaría en un juicio. ¿De qué murió este señor? Porque una asfixia postural en el contexto de un shock traumático y de un shock hipovolémico con una radiomialgia, con una lesión de todos los músculos esqueléticos y una insuficiencia multiorgánica.
Todo esto que les he contado es el resumen del resumen del resumen, pero hay más cosas que no sabemos, que no se las puedo contar no porque no quiera o no pueda, sino porque para empezar no las sabemos. Aún hay mucha información. Estos lienzos aún tienen mucho más que contarnos, a pesar de todo lo que nos han contado en 35 años, aún hay más. Y nos gustaría seguir investigando y nos gustaría que después de nosotros siguiera más equipos investigando. Así que la investigación continúa. Bibliografía, o sea, le interesa, y por mi parte, hoy nada más. Muchísimas gracias por todo. Don Alfonso, muchas gracias por su interesantísima ponencia. Ha reseñado todo un evento de investigación científica, alarde, tremendo. Y ahora vamos a empezar un turno de preguntas. Para el que quiera preguntar algo, pues primero aprovechen que están aquí el médico forense de referencia. Si tienen alguien una pregunta, por favor levante la mano y le acercamos el micrófono. Allí el señor. Mientras llega el micrófono, les comento que me estaba asustando. Que si me preguntan es que lo saben más que yo, o no les ha gustado lo que les he dicho. Buenos días, perdón. Buenos días. Si no me he enterado bien, ¿qué motivación tiene de haberla lanzado una vez que está muerto? Pues se supone que era para darle un desahogo al vaciarle los líquidos pulmonares, ¿no? Gracias. No podemos saber qué es lo que pretendía la persona que asestó este golpe. No estábamos en su cabeza, ni nos lo ha contado, no podemos saber lo que pretendía. Lo que sí podemos saber es que, bueno, les puedo contar lo que yo pretendería estando allí. Una de las opciones era, como usted ha dicho, el que todos estos líquidos que se estaban acumulando en su cuerpo salieran fuera y que le estaban impidiendo respirar. Es una de las opciones. Esto no era una labor humanitaria, ni muchísimo menos, era para que la agonía durara más y el ejemplo para la población, para que se portara bien, pues durara más todavía. Es una de las posibilidades. Otra posibilidad, bueno, pues si hay, como mínimo que yo sepa, hay un letrado en la sala, probablemente habrá alguno más. El derecho romano, cuando había una sentencia judicial concreta y no se cumplía la sentencia judicial, el culpable de ese no cumplimiento era automáticamente condenado a esa misma sentencia. En este caso, la condena era a morir en la cruz. Así que la persona responsable de que esto se cumpliera, para empezar, pues era el jefe del cuerpo de guardia que estaba allí presente, y si esta persona no moría en la cruz, el que ocuparía su puesto inmediatamente después era él. Así que estaba muy interesado en que esta persona muriera en la cruz. Así que, pues, era un golpe de gracia para rematarlo o para asegurarse de que estaba muerto antes de descolgar el cuerpo. Así que, bueno, motivos se me ocurren mucho. ¿Cuál fue el motivo que movió a esta persona a aceptar el golpe? Ni yo ni nadie lo podrá saber nunca. Pero ya les ha resumido los posibles motivos para que ocurriera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? No sean tímidos. Por favor. ¿Seguro que tienen alguna pregunta? Venzan su timidez. ¿Nadie? Bueno, pues yo le voy a soltar una. ¿Hay alguna? Va, pues mientras, ¿no? Buenos días y muchas gracias por toda la información que nos ha aportado. Mi única duda es que es corta. Porque ¿qué tiempo pudo durar todo este proceso? ¿Perdón? ¿Qué tiempo pudo durar todo este proceso? El proceso de la cruz. ¿Qué tiempo estuvo en la cruz? En la cruz, según nuestros cálculos, estuvo aproximadamente vivo unas 3 horas aproximadamente. Y todo eso, pues, como consecuencia de la observación de los hallazgos que tenemos, tanto en el síndrome como en el sudario. El edema de pulmón probablemente en alguna medida ya estaba presente como
se instaure de esta forma tan intensa, con esta emisión tan profusa, con tal cantidad de líquido de agua pulmonar que uno está en su boca, y seguro que todo que se repite en parte, como aparece en el sudario, pues aproximadamente unas 3 horas. Terrible. Las 3 horas más largas de su vida que todo lo que aquí delante. Bueno, según hemos visto, estaba bastante fastidiado la cruz y se le atribuyen, pese a ello, varias frases que pronunció en su agonía. ¿Podía hablar tan claramente? ¿Perdón? Sí, que La última frase, que se podría que... hablar tan claramente cuando estaba en ese proceso Sí. tan traumático. Seguro que habrá algún médico en la sala y si no, pues alguno de ustedes habrá tenido algún familiar, algún conocido que tenía asma, una crisis de asma intensa, y a pesar de estar prácticamente muriéndose, la persona se queja y te dice me asfixio, no puedo respirar. O sea que incluso en los momentos previos a la muerte, en la más terrible de las asfixias, se puede hablar, incluso se puede gritar. Yo he tenido casos de personas, bueno, entonces el médico forense no es médico de familia, así que tengo esa doble experiencia. Personas que han muerto por asfixia y que en el momento de morir o inmediatamente después, cuando se empieza a instaurar los mecanismos de la muerte, primero se relaja y luego se produce la rigidez cadavérica, el tórax se contrae, expulsa el poco aire que podía haber en los pulmones y si las cuerdas vocales están cerradas se grita, ya no es un grito penetrante. O sea que perfectamente se puede hablar y se puede gritar incluso en el mismo instante de la muerte con todos estos terribles mecanismos en marcha. No es excluyente, ni muchísimo menos. O sea que esta persona hablara y gritara al morir no quiere decir que no muriera de asfixia, ni muchísimo menos, no lo descarta. Y esa es mi experiencia, repito, no solo como médico de familia, sino como forense. No estoy hablando de teoría, no estoy hipotetizando, es mi experiencia profesional. ¿Más preguntas? ¿Una más? Bueno, yo le voy a soltar, don Alfonso, la que parece que está en el ambiente, pero ninguno lo quiere preguntar. Si tenemos restos orgánicos, ¿habrá alguna célula al cual podemos acogernos y coger ADN del cuerpo y poder cotejar una sábana con otra, con los restos orgánicos que hay? ¿Podremos coronar al hombre de la síndrome? Ahí se lo dejo. Bien, esta no la hemos pactado, efectivamente hay células genéticas con abundancia, la mayoría están destruidas, pero algunas células somáticas se han conservado. Lo que pasa es que no son los mejores candidatos porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, con lo cual han perdido casi todo su ADN. Y aunque en todas las películas de forenses y de asesinatos sale que la sangre es estupenda para buscar el ADN, bueno, pues no es el mejor sustrato para buscar ADN y mucho menos una sangre antigua, porque el poco que tenían lo ha perdido. Tenemos células musculares, de hecho no solo le arrancaron la piel a tiras textualmente, sino que también hay células musculares, sobre todo en la síndrome. Y esas células musculares son muy buenas porque no solo tienen un núcleo, cada célula tiene muchos núcleos, son una excepción en ese sentido. O sea que sí, tenemos esas células disponibles en el síndrome y sudario, así que teóricamente se puede hacer un estudio genético comparativo sin ningún problema, teóricamente. Pero esto no es la película de Jurassic Park, esta es la realidad. Y la realidad es que el ADN es una de las estructuras corporales más frágiles, es tan frágil que empieza a dañarse en el propio momento de la muerte. En cuanto una célula muere, su ADN empieza a sufrir un daño irreversible porque ya los mecanismos de regeneración del ADN no funcionan y cuanto más tiempo pasa, menos ADN original queda. Cuando yo empecé a investigar en esto, además no solo hacía mi trabajo como forense, sino también como antropólogo, pues hacía labores en arqueología, en yacimientos antiguos, pues cuando empecé con este tipo de trabajo como antropólogo y experto en genética forense, hace 20 y tantos años, se hablaba de ADN antiguo a todo aquel que tenía más de 500 años. Pocos años después ya era ADN antiguo el que tenía menos de 200 años. Y estoy viendo mucho más de 500 y de 200 años.
Poco tiempo después, el ADN antiguo era el que tenía más de 100 años. Bueno, ahora resumo el proceso. En estos momentos, ADN antiguo es, para los expertos en ADN, en genética, es todo aquel que está dañado. Es decir, que si una persona ha muerto ayer o antes de ayer, pero el cadáver ha estado expuesto a altas temperaturas, al sol en verano, todo este tipo de circunstancias, a pesar de ser un ADN reciente cronológicamente, ya se llama ADN antiguo. En resumen, tenemos menos del 1% del ADN original de síndrome y sudario, y está además muy dañado, muy fragmentado en trocitos muy pequeños y contaminado con ADN. Pues aunque hemos llevado cuidado, seguro que el mío está también presente, a pesar de todo el cuidado que hemos llevado y de todas las personas que han estado en contacto con estos lienzos. Así que con los medios que tenemos ahora mismo es imposible hacer un estudio comparativo con lo que tenemos ahora. ¿Lo haremos en el futuro? Pues no lo sé, probablemente se podrá hacer. Pero en estos momentos lo hemos intentado y no por la sencilla razón de que los fragmentos son tan pequeños que para empezar cuesta muchísimo trabajo de detectarlos. Y el segundo, el fragmento más grande es más pequeño que el gen más pequeño de nuestro cuerpo, para que se hagan ustedes una idea de lo difícil que va a ser en el futuro hacer este tipo de estudios, pero no es imposible. No sé lo que la tecnología nos podrá aportar en el futuro. ¿Clonarlo? Pues evidentemente no. Si no tenemos el ADN, si no tenemos los planos, no lo van a poder clonar. Y eso no ahora, nunca. Eso seguro que no va a ocurrir, afortunadamente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí al fondo. Era para saber si en el sudario quedarían restos también de pelo o no. Sí, hemos encontrado pelo y además en ese caso tengo la certeza de que no es mío. Hemos encontrado pelos antiguos. El problema es que el pelo, que también en las películas de crímenes se utiliza el pelo para detectar ADN, pues no. Resulta que el pelo ha perdido todas las células, que no dejan de ser células en definitiva, han perdido sus núcleos y tienen muy poquito ADN. El pelo tiene ADN en la raíz, que son las únicas células que están aún vivas. Lo que pasa es que, bueno, pues el paso del tiempo, a pesar de estar protegido del ADN de todas esas células, también se daña. Así que no es un buen candidato el pelo también para buscar ADN. Y no solo hemos encontrado pelo antiguo, sino también pelos de transición, vamos a llamarlos, pelos modernos. Y no solo eso, hemos encontrado pues, algo que no debe sorprender, pelo de gato y pelo de roedores. Las catedrales no están exentas de ese tipo de fauna. Así que, bueno, pues lo hemos encontrado también, no solo pelo humano, sino de fauna doméstica, por decirlo de alguna manera. Incluso también, ¿no, profesor? Sí, 32 pesos contabilizados la última vez. Así que, por favor, si alguno de ustedes consigue el permiso para tener acceso a uno de estos objetos, yo no les puedo prohibir que le den un beso. Yo no lo he hecho, se lo digo, se lo crearon ustedes o no, no lo he hecho, pero sí les pido que le den un beso del Carmen primero. Eso, se lo pido, por favor. ¿Más preguntas? ¿Por allí? Sí. Buenas tardes. Hemos visto dos diapositivas en la pantalla sobre los pies de Cristo. Sí. Uno del crucificado de Velázquez, son dos clavos, y el otro no sé de quién es. Pero se sabe con exactitud si fue clavado directamente al madero o sobre un taco. ¿Sobre un qué, perdón? Un taco. Un descansillo. Estamos casi seguros por la posición del cadáver que registra la postura que tiene en la muerte, que es una de las características de la región de intensa, que seguro que estaba sobre un taco, dicho de forma coloquial para que lo entiendan todos ustedes, los tipes, es decir, el tercer trozo de madera. Lo que no sabemos es si se utilizó un clavo o dos. Creemos que uno atravesando los dos pies, pero no podemos estar seguros. Lo que sí estamos seguros es que había un taco de madera superpuesto, y esto se utilizaba para que esta persona estuviera más cómoda y pudiera apoyarse a la hora de respirar cada una de las veces. Y esto tampoco era por humanidad, era simplemente para que el suplicio durara más, que no se asfixiara demasiado pronto y que no se acabara el partido de fútbol antes del tiempo. Esto era el espectáculo de los domingos, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues lo utilizaban las autoridades para asegurarse de que sus gobernados se comportaran adecuadamente según las reglas clínicas establecidas. Gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? ¿Sí? ¿Por aquí? Un momentito llega el micrófono y así lo oye todo el mundo. Usted, cuando se ha referido al grupo sanguíneo, que es el grupo AB, según he entendido, ha hecho una pasada rápida sobre, porque no quería entrar en ese tema, pero así de manera, ¿qué datos nos aportaría sobre el grupo AB? ¿Qué raza blanca de la zona más oriental o...? Bueno, el grupo AB es el más infrecuente en toda la población mundial, si cogemos una parte importante en la que están reunidas todas las etnias, todos los grupos humanos. El AB es el menos frecuente, creo que ronda el 1% de la población mundial, pero bueno, es uno de los más frecuentes, el más frecuente en las poblaciones originarias de Oriente Medio, lo que incluye la raza hebrea, la raza semítica. Así que, bueno, pues es un dato relevante, es un dato significativo, por sí solo no nos dice gran cosa, pero es otro dato más a favor que nos está orientando a una ubicación geográfica y a una etnia, a un grupo antropológico concreto. Así que es otro dato más. Y el no entrar en profundidad no por nada, es que el tema de la ponencia era las causas de la muerte y el grupo sanguíneo, evidentemente, pues el que tenga uno, el grupo AB no le hace más propenso a morir, afortunadamente, porque yo no soy AB. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Me dejó muchísimas cosas de verdad y me da mucha pena, pero para empezar el tiempo estaba limitado y los objetivos de esta ponencia pues eran salirse un poco de los campos trillados, de lo que todo el mundo cuenta, de lo que se está en todas las conferencias y contarle cosas novedosísimas como esos restos de heces que vemos que hemos encontrado y otras muchas cosas que les va a contar el profesor Miñarro y que les va a contar don Pedro, que les va a dejar absolutamente sorprendidos tanto uno como otro. Así que pues, hay mucho más de lo que les he contado, muchísimo más. ¿Alguno más? Allí al fondo. Bueno, don Alfonso, mire, yo quería hacerle una pregunta porque, bueno, a lo mejor yo creo que todos estamos sorprendidos de que una persona sea capaz de aguantar tanto sufrimiento, a ver, no sé explicarlo, de aguantar físicamente. Quiero saber si Jesús tenía unas condiciones físicas extraordinarias para poder haber aguantado todo lo que pasó, y si el tiempo que estuvo Jesús en la cruz era la media o es lo que normalmente aguantaba una persona que había sido crucificado, que había sido sometido a todo este proceso de flagelación, de tortura, porque no sé si me estoy explicando bien, pero... Vale, ahora, a ver si soy yo capaz de responder. Es que se me plantean muchas cuestiones realmente. No hay problema, creo que las vamos a poder responder todas. Tenemos datos a favor de que una persona con una fortaleza física por encima de la media, porque cualquiera de los que estamos sentados en esta sala, y me incluyo, incluso personas jóvenes y deportistas, solo con la flagelación habrían muerto en el lugar de la flagelación. No habrían llegado, ni muchísimo menos, a la entrevista con el gobernador para que le preguntara qué has hecho y por qué lo has hecho. O sea que con eso ya ha demostrado que era una persona con una fortaleza física por encima de la media. Pero claro, esto evidentemente minó y mucho su capacidad de resistencia. Por eso pues murió tan pronto, y según el relato evangélico, el propio centurión que estaba ahí se sorprendió por lo pronto que había muerto, pero claro, es que normalmente tampoco se aplicaba un castigo físico tan duro. Se les golpeaba, se les animaba cariñosamente a confesar sus delitos en el interrogatorio durante la captura, pero normalmente no eran tan duros los castigos físicos como en este caso, así que pues murió un poco antes de lo esperado, pero no por debilidad propia de esta persona, sino como consecuencia del terrible castigo físico que sufrió previamente. Así que dos respuestas. Era mucho más fuerte de lo esperado para una persona normal y murió antes, pero no por una debilidad propia personal, sino como consecuencia de este castigo físico. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Bueno, son las 26, vamos a dar 5 minutos de receso y a las 12:30 pasadas, todo el mundo, por favor, nuevamente sentado para empezar con la ponencia de profesor Miñarro.
Gracias. Muchas gracias.